estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía. Sí, yo quería decir dos cosas. Una, me sorprende la tremenda agilidad que ha habido en Cataluña para poner encima de la mesa inmediatamente 4 proyectos de referéndum, o de posible referéndum o de posible consulta soberanista. Es decir, que de pronto los partidos han empezado a funcionar y han sido tremendamente eficientes y han puesto 4 modelos encima de la mesa. A mí me gustaría que los grupos políticos fueran tan ágiles para poner encima de la mesa también problemas que tiene toda la sociedad española y que nos están atacando día a día, como el problema del desempleo, como el problema de la financiación, como el problema de la morosidad, etcétera, etcétera. Es decir, que fueran también tan ágiles y seguramente de esa manera mejoraría la imagen que tiene la clase política en nuestro país, porque yo creo que no se trata de mejorar la imagen, se trata de que se haga mejor y de esa manera la imagen mejorará, ¿no? Y respecto al optimismo, yo soy un optimista de carácter, sin embargo, cuando salgo de casa procuro ser optimista o pesimista dependiendo de los inputs que voy recibiendo, ¿no? Y yo los inputs que recibo en la calle no me hacen albergar hasta el momento ningún optimismo como el que últimamente emerge de un montón de instituciones, ¿no? Y de organismos y de políticos, ¿no? Es decir, el paro sigue siendo terrorífico, siguen desapareciendo empresas, los autónomos siguen teniendo los mismos problemas que hace un año o dos, no es posible el acceso al crédito, las entidades públicas siguen sin pagar a sus proveedores, sigue sin recortarse la administración. Es más, el otro día leí que hay un pueblecito pequeño que se ha dividido y se ha creado otro nuevo municipio, con lo cual, es decir, no es que se estén recortando, sino que están aumentando, la presión fiscal es terrible y bueno, vamos a llegar a cerrar el año 2012 a nivel de cuentas públicas con un déficit probablemente cercano al objetivo fijado, pero porque se ha apretado con una serie de medidas de presión fiscal terrible a empresas y familias, que debería de ser de forma absolutamente coyuntural. Es decir, eso no puede ser permanente porque no aguantamos, ¿no? No, claro, es que esto tiene un recorrido muy corto, ¿no? Yo creo que para entender el por qué el gobierno lanza las campanas al vuelo cuando tenemos una ristra de datos y de indicadores económicos que apuntan a que, pues, aunque ha cambiado el año, parece que económicamente nada ha cambiado, es porque el gobierno siempre ha pensado que el problema de España era un problema de acceso a la financiación, que los mercados, los especuladores no nos prestaban dinero o nos lo prestaban tan caro que nos estaban poniendo contra las cuerdas. Entonces, ahora que ha comenzado el año y que porque yo creo que el fantasma de la ruptura del euro parece que está cada vez más lejos, porque Draghi ha insistido en el mensaje de la irreversibilidad del proyecto, y las cosas están más calmadas y España está pudiendo acceder a la financiación, pues el gobierno dice que las cosas van mejor, que se están empezando a notar sus reformas, etcétera, etcétera. Pero claro, es que el problema de España no es un problema solo de financiación. O, digamos, yo creo que el problema de financiación viene derivado de un problema estructural, de forma de crecimiento, de proyecto de proyecto de futuro de país, ¿no? Se nos ha derrumbado la construcción y ahora ¿de qué vamos a vivir? ¿Y ¿no? realmente el gobierno se cree lo que usted acaba de decir? Yo Vamos creo a ver, que porque actúa... si efectivamente el gobierno se cree lo que usted acaba de decir, es gravísimo. No sé si se lo creerá, pero actúa en base a este argumento. Es que, dejar pasar hasta que los mercados se vuelvan a abrir y seguir funcionando a base de talonario. Pues verdaderamente me parecería gravísimo. O sea, me recuerda el famoso chiste del pobre mendigo que lleva sin comer una semana y se desploma en la calle, y entonces cuando se ha acumulado la gente alrededor, de pronto uno dice: déjenme pasar, que soy médico. Se acerca al pobre mendigo, que apenas respira, y dice: tiene un empacho monumental. Pues igual, o sea, seguramente era médico, pero desde luego el diagnóstico difícilmente hubiera podido ser menos acertado. O sea, si el gobierno está en esas, y quiero creer que no es el caso, estamos aviados. Pero fíjese que siempre que baja la prima de riesgo, aquello de las medidas
se olvida, ¿no? Pero la prima sigue estando por encima de los 300 puntos. Sí. Eso significa que puede De hecho, acceder a la sí, en los financiación 850. grandes empresas. Sí. Grandes empresas exclusivamente, fundamentalmente los bancos. Está muy bien que los bancos obtengan financiación, pero ese dinero no está yendo a empresas y familias. Ese dinero está yendo otra vez a retroalimentar al propio Estado y a las propias comunidades autónomas. Es decir, es que ahí hay un tándem que es un tándem muy malo para la economía, que es entidades financieras, administraciones públicas. Y ahí hay vasos comunicantes, ¿no? Y por lo tanto no llega la financiación, no llega el crédito a empresas y familias. Por eso el problema sigue existiendo. Yo creo que este gobierno ha hecho dos, es decir, hay que ser objetivos, ha hecho dos cosas bien. En primer lugar, el diagnóstico que hizo de la situación era absolutamente acertado. Antes de ser gobierno. Antes de ser gobierno. Y posteriormente las medidas que ha ido adoptando es verdad que van en la buena dirección, pero no son en absoluto suficientes. Es decir, no podemos decir que ahora ya vendrá el milagro y ya veréis que palabrita del Niño Jesús, que este año las cosas se solucionan. Es que no se solucionan económicamente por milagros. Eso es imposible. Sí. Además, sobre todo es que yo creo que en el plan está cojo, ¿no? Porque ha ido mucho por la parte de los ingresos y por la parte de los gastos ha sido mucho menos ambicioso. Que da lo que hemos dicho en esta mesa un millar de ocasiones, que da recortar la grasa para hacer que el Estado sea sostenible. Seguimos teniendo el paquidérmico público de las diferentes administraciones, que no es eficiente, que no lo necesitamos y que no lo podemos pagar. Ni lo podemos pagar ni lo queremos pagar, caramba. Es decir, es que cuando la presión fiscal sube a ciertos niveles, ya no es presión fiscal, ya es agotamiento de los recursos y ahogamiento de los recursos. Y eso no puede ser. Es decir, no puede ser que gente esté yéndose de nuestro país debido a la presión fiscal que tenemos. Eso es terrible, porque al final los que nos quedamos, lo que tenemos que hacer es entonces pagar más. Y sobre todo, hacia lo que deriva esa presión fiscal. Porque claro, nos están contando que si el sector público, que si las prestaciones... Vamos a ver, la presión fiscal deriva a mantener unas embajadas de Cataluña en el extranjero, a mantener una serie de televisiones autonómicas que no hacen maldita la falta, salvo a los sátrapas regionales para mantener sus respectivos cortijos, y que nos cuestan un dineral. Van a una serie de fundaciones, empresas, entes, entelequias y demás de carácter público que no sirven absolutamente para nada, salvo para colocar amigos. Y así se podría sumar y seguir. Es decir, y claro, sacar el dinero al contribuyente, que además suele ser el contribuyente que produce algo en este país y que contribuye algo a la riqueza de este país, para mantener unas castas absolutamente parasitarias, en el peor sentido del término parasitario, porque no son otra cosa, pues verdaderamente es criminal. O sea, esto a medio plazo, por no decir a corto plazo, significa la consunción del país, porque no se puede seguir soportando una presión fiscal así. Hoy decía, por ejemplo, el gobierno a preguntas de UPyD en el Congreso, que qué pasaba con las cuentas de algunos ayuntamientos que no se habían, parece ser, presentado en el Tribunal de Cuentas. Bueno, pues a fecha de hoy hay más de 5.000 municipios que no han presentado sus cuentas del año 2012 en el Tribunal de Cuentas. Es decir, eso no es legal, pero es que todavía hay muchísimos municipios que no han presentado las cuentas ni del 2011, ni del 2010, ni de 2009. Es decir, eso es una barbaridad, eso no es serio. Sí. Es decir, usted no puede exigirme a mí como ciudadano seriedad y sin embargo a los ayuntamientos no se la exige. Sí, decir, porque no es líbrese usted de presentar la declaración trimestral durante tantos años, o la declaración del impuesto de sociedades, o la declaración del impuesto sobre la renta, etcétera, etcétera. O sea, es que es algo que realmente es intolerable. Claro, y me parece bien que me lo exijan, pero mire, se lo exige usted a todos. No solamente a unos sí y otros no. ¿Por qué algunos se pueden salvar la ley, pueden no cumplirla y sin embargo los demás tenemos que cumplirla? Es decir, eso es lo que genera indignación y eso es lo que genera el desapego hacia el modelo político que tenemos en este momento. Y luego, evidentemente, de pronto aparece un señor como Homs y dice, van a acabar prohibiéndonos hasta respirar en catalán. Yo ignoraba que había una forma especial de respirar en catalán. O sea, me he preguntado si es que a lo mejor los nacionalistas tienen un sistema de branquias que hace que respiren distinto del resto de los seres humanos, que todo pudiera ser. Pero en cualquiera de los casos, pero vamos a ver, no tenga usted desvergüenza. O sea, estamos dándoles miles de millones de euros de manera constante,
y encima todavía nos dicen que no les dejamos ni respirar en catalán. O sea, es que es una cosa verdaderamente de una desfachatez increíble. Es poner la bandera delante de cada acusación que le haces y con eso tiene la excusa de que teóricamente pues va a ser defendido por la población de aquella comunidad autónoma, que yo creo que no tiene absolutamente ningún sentido y desde luego no me parece en absoluto responsable. No me parece responsable ni quien lo hace ni quien lo permite. Yo solo creo que los años de derroche se han instalado ya como un derecho adquirido, entonces nos hemos acostumbrado pues esto a tener... Perdón, un derecho adquirido con la idea de que va a volver en cualquier momento, es decir, este es un pequeño paréntesis Eso molesto y que además siempre va increciendo. Sí. Es decir, no es que vamos a derrochar lo mismo, no. Aquí se supone que hay un Siempre incremento más. del derroche, lo cual, dicho sea de paso, ha sido la pura realidad de este país en más de 3 décadas. Y ahora, pues hombre, algo restringimos, pero vamos, de momento, ¿eh? O sea, aquí las borracheras vamos a seguir, pero prodigándolas todo lo que podamos, ¿no? Entonces, claro, el problema es que aquí hemos llegado a una situación en que hay que decirle al alcohólico, usted no puede seguir bebiendo, porque va a acabar con una cirrosis y de ahí va a ir al cáncer de hígado absolutamente irreversible, y el alcohólico dice, bueno, como en vez de 5 litros de vino, ahora me bebo 4 3/4, llegará un momento en que además de 5 lo mismo me planto en 5 1/4. Claro, es que eso es un delirio. Sí, pero todos estos delirios, claro, hay que financiarlos. Hombre, Claro, nos lo va a decir a los que pagamos impuestos. Yo cuando escucho los derechos sociales, los derechos adquiridos, etcétera, me echo la mano al bolsillo porque digo, seguro que tengo que pagarlo, seguro. Sí. Y luego, claro, sí, este año España tiene que colocar en el mercado 230.000 millones, todo esto también por el fondo de liquidez, y eso hay que sumarle unos 90.000 de deuda bancaria y unos... creo que son 1.500 de deuda de empresas privadas, 300 y pico mil millones de deuda que van con el sello España que tenemos que conseguir vender. Nuestro gran problema es que ojito. tenemos una enorme deuda, que la deuda además no la tenemos nosotros, sino que nos la están pagando, la hemos tenido que mandar fuera, financiar fuera, y eso es siempre muchísimo más caro, y por otro lado que no tenemos un tejido productivo industrial, que es en lo que deberíamos de estar trabajando en este momento, favorecer la industria, porque genera valor añadido, porque genera empleo, porque genera innovación, porque generan exportaciones, que este momento es un elemento clave. Es decir, hasta ahora las exportaciones es verdad que van bastante bien, pero bueno, eso hay que seguir fomentándolo, sobre todo porque para que no nos suceda como en este momento Alemania. Alemania este año pensaba crecer en 1% y se va a quedar en el 0,5%. ¿Por qué? Porque sus exportaciones principalmente iban a la Europa del Sur. Claro, como la Europa del Sur estamos como estamos, ¿quién le compra sus productos y servicios? Es decir, hay que exportar no solamente a Europa, hay que también ver sobre todo los países del este. A mi juicio, yo creo que el centro de gravedad del mundo se está trasladando de Estados Unidos hacia los países del este, sin duda. Está claro que aquí en esto nos lo jugamos todos. En el proyecto euro nos la jugamos todos. Yo creo que aquí la clave, es conseguir atraer inversión, ¿no? Para fortalecer esta industria, atraer capital, traer pues inversores interesados en apostar por proyectos. No podemos atraer inversión, por muy simpáticos que seamos, si provocamos que los representantes de una importante compañía, que afortunadamente va muy bien, que se llama Mercadona, tienen que ir a hablar con los responsables autonómicos, creo que de Cataluña, para decirles que por favor que necesitan un poquito más de seguridad. Claro, si todavía estamos en el problema de la seguridad para montar una empresa en nuestro país, mal vamos. Vamos. La verdad es que en fin, hay que cuidar la imagen que mandamos al exterior en estos momentos, ¿no? La imagen que enviamos es la que es. O sea, vamos a ver, yo de verdad que he entendido eso que alguna vez le he oído a algún amigo mío diciéndome que envidiaba la fe que yo tenía porque a él le gustaría tenerla, oyendo los comentarios optimistas de algunas personas en las últimas semanas. Es decir, yo confieso que no comparto esa fe, me gustaría tenerla, pero cuanto más miro a mi alrededor, me hace pensar que esa es una fe casi mágica, ¿eh? Ya no religiosa, sino casi mágica, ¿no? Pero yo sé lo que es la marca España en el exterior.
decir, lamento muchísimo, pero la cosa ha cambiado extraordinariamente en las ultimísimas semanas, o yo puedo decir que nuestra situación en el exterior está muy tocada. Y está muy tocada fundamentalmente por culpa nuestra. Y está muy tocada por culpa nuestra, pues porque tenemos una serie de problemas internos que no enfrentamos y porque en otras ocasiones determinadas fuerzas como el nacionalismo catalán se dedican a pisotear la marca España en el exterior. Por cierto, con dinero que sale de nuestros bolsillos. Entonces, claro, yo no me imagino, sinceramente, de verdad que no me imagino a Francia, que por cierto funcionan en el exterior de una manera envidiable. Hay que ver cómo funcionan. Es que no me imagino a Francia que de pronto el Estado francés pagara a un grupo de corsos para ponerlos verdes ante cualquier instancia internacional. O sea, sinceramente, es que por más vueltas que le doy, pero es que no me imagino eso, ni me imagino que los turcos se dedicaran a financiar a un grupo de kurdos para que se dedicaran a desprestigiar a Turquía de manera constante en el exterior. Y yo he tenido que ver cómo en naciones importantes resulta que los nacionalistas catalanes, a los que pago con el dinero que me sacan del bolsillo, se dedican a denigrar a este país y a repetir el mismo mensaje que le escuché el otro día a Pujol, que está totalmente gaga, pero que sigue siendo igual de maligno que hace décadas. Y que era que, claro, como España va todo manga por hombro, pues ellos se distancian porque va todo manga por hombro. Y es para decir, ustedes no tienen nada que ver con que esto vaya manga por hombro. Son más del 30% de la deuda de las comunidades autónomas y resulta que la culpa la tenemos los demás. Ustedes nos pueden mirar con desprecio por encima del hombro. Pero es que eso se repite. Y se repite con dinero nuestro. Y claro, cuando en un determinado país esto lo ven, evidentemente respeto por la marca España es lo último que sienten. O sea, la sensación que tienen es que esta gente no sabe ni poner orden en su casa que pretende vender. Y es así, o sea, lamento muchísimo decirlo, me gustaría decir una cosa distinta, pero esa es la tristísima realidad. A ver, estoy totalmente de acuerdo. A ver, la mejor forma que hay de transmitir una buena imagen de la marca España es haciéndolo bien. Es decir, pero sin ningún género de dudas, claro, es que no hay otra. El lema que utilizan los técnicos en en marketing de país es hacerlo bien y hacerlo saber. Primero tienes que hacerlo bien y después, efectivamente, bueno, pues hay una serie de técnicas para hacerlo saber adecuadamente a los públicos adecuados. Bien, pero tienes que hacerlo bien. Es decir, en principio primero tienes que hacerlo bien. Lo que no puede ser es, como me decía hace algunas semanas un alto ejecutivo de una multinacional que estaba pensando, bueno, pues hacer algunas inversiones en nuestro país y al final decía, mira, es que, claro, quiero hacerlo en 2 o 3 comunidades autónomas y claro, el equipo jurídico que hay que contratar en cada comunidad autónoma para enterarnos de lo que hay que hacer en cada una de ellas es tan increíble, tan terrible, que no sé si nos interesa mucho mejor irnos a Marruecos o a Francia o a Italia. Claro, si alguien que quiere invertir lo que haces en principio es ponerle barreras y fronteras y lo que hace mi vecino, pues yo el doble o yo lo contrario, claro, no es la mejor forma de atraer inversiones. No, que va. Entre lo alto que son los impuestos, si además existe este marco jurídico, ya no le digo si además resulta que hay una familia que se dedica a cobrar la mordida por hacer negocios dentro de la comunidad autónoma, pues ¿para qué queremos más? En el centro del país, en la almendra del país, no puede estar el sistema público o el sistema político. Lo que tiene que estar es la sociedad, las familias, los ciudadanos y las empresas. Y el sistema político tiene que estar alrededor de todo ello, pero no en el centro. El centro no son los políticos, el centro somos nosotros, somos las familias y somos las empresas. Es decir, pero aquí es que se ha vuelto la cosa al revés y claro, así no puede funcionar, es muy difícil que funcione así. Lo que me preocupa es que esto se está perdiendo mucho tiempo y ahora mismo las cosas van tan rápido que no nos podemos permitir Bueno, esa es otra, pero ya si entro a ese trapo acabamos llorando aquí los 4 como magdalenas y nos dan las 12 de la noche y hay que hacer más cosas, pero esa es la otra historia, o sea, a todo lo anterior a más, que dirían en algún sitio, es que encima vamos perdiendo un tren tras otro. Y eso es algo devastador. Ya que no jugamos solos, claro. Que hay otros que sí que cogen los trenes. Hombre, por supuesto. Claro. Entonces, cuando empiezas a visitar determinados países, no digo ya cuando el país no es Suecia o Noruega o Gran Bretaña o los Estados Unidos, sino países que teóricamente están detrás de nosotros o que siempre han estado detrás de nosotros. Y ves que van cogiendo el tren.
y nosotros aquí no lo cogemos porque estamos en tonterías, te da una sensación de tristeza tremenda, porque es que nadie te va a esperar, nadie te detiene el tren para que tú te subas, tú no lo coges, allá tú. Y como decía Coster, el que llega primero llega al primero y el segundo no cuenta. Y es así. El segundo es el primer perdedor que decían, ¿no? Exactamente. Don Juan Ramón, ¿cómo viene la prensa económica de mañana? Bueno, pues aparte de algunos titulares que ya hemos comentado, por ejemplo, en Libre Mercado de Hacienda publicará la lista de los defraudadores más llamativos. Es cuestión de hacer un poco de espectáculo sobre el tema para ver si así desviamos la atención de... Más llamativos, ¿qué quiere decir? ¿Que son más frikis, que aparecen en las tertulias de televisión? O sea, Jurídicamente, ¿qué significa llamativo? exactamente, ¿qué es llamativo? O sea, es que... Bueno, es ¿Y un para quién? concepto ¿Para quién, jurídico no? indeterminado que determinará la discrecionalidad del gobierno según le convenga más o O menos. sea, la arbitrariedad, que no es lo mismo que la discrecionalidad. Sí, ya la mano libre absoluta. Más cosas. España se desploma 18 puestos en el índice de libertad económica. Una noticia realmente negativa, porque ya hemos explicado que hay una correlación muy fuerte, y correlación que todo indica causalidad entre libertad económica. Los países más libres tienen una renta per cápita media de 44.000 dólares frente a los más pobres, que tienen una de 5.000. Por tanto, libertad económica lleva a prosperidad. Y claro, si nos desplomamos 18 puestos, si pasan los trenes y no los cogemos y otros sí los cogen, pues iremos o nos estancaremos o iremos retrocediendo mientras otros crecen, lo cual no deja de ser triste y lamentable. Y sin libertad no hay igualdad, ¿eh? No hay posibilidad de que haya igualdad. Más cosas. Rajoy ha concedido una entrevista en el Financial Times y la prensa pues destaca dos titulares. Expansión. Rajoy insta a Alemania a promover políticas de crecimiento en Europa. Traducido, dice que no se puede pedir a España que acometa una política fiscal expansiva. Se ve que un 8 o un 9% de déficit no es una política fiscal expansiva. Y pide que quienes sí tienen ese margen, por ejemplo Alemania, pues incurran en las mismas prácticas exitosas de España, Grecia, Portugal, etcétera. Es decir, no tiene demasiado sentido, salvo que obviamente se espera que, porque pues el gobierno alemán gaste más y transfiera más renta con cargo a deuda a sus ciudadanos, pues nos van a comprar más a nosotros, lo cual es un razonamiento que es más que dudoso. Es decir, si los alemanes tienen circunstancialmente más renta, ¿van a comprar más productos españoles o van a comprar más iPads en Estados Unidos, más productos chinos, etcétera, etcétera? No, la conexión causal no se ve muy clara. O van a dedicarla a ahorro. Es decir, Y luego el otro titular que nos ha ofrecido Rajoy en el Financial Times, el economista lo destaca. Rajoy, : la banca no precisa más ayuda, dudar de su estado está fuera de lugar. Bueno, lo que pasa es que esto ya se había dicho. El que no se en lo otras quiera creer que ocasiones, ¿no? reviente, que decía aquel, sí. Hombre, aquí existe una circunstancia que es importante tener en cuenta, y es que la necesidad de capital de la banca no está predeterminada, sino que se determina ex post una vez pues estemos sufriendo más o menos depresión. Es decir, si la crisis continúa, si los 6 millones de parados se estancan, si las empresas siguen cerrando, la morosidad de la banca seguirá creciendo y necesitará más ayudas si no se la quiere liquidar. Entonces, a menos que se asuma que ya ha pasado todo y que por tanto ya todas las pérdidas que tenía que haber ya están ahí, y que las que había ya están cubiertas por el capital que se ha inyectado, que ese sería otro debate, pero si no se asume eso, decir que ya no se van a necesitar más ayudas quizás sea un tanto precipitado, porque Sobre la crisis todo no ha terminado. sin duda. Porque hemos visto tantas etapas, tantas entregas en esta reforma financiera, que claro, a ver quién se atreve a decir que esta ya es la Recordemos cuando última, ¿no? Salgado decía que con 15.000 millones ya estaba todo solucionado. bueno. A ver, pero era Salgado, caramba, decir, no. Sí, no, desde El luego. propio- Credibilidad. Pero que este mensaje tiene ya una credibilidad. va saliendo una vez y otra vez. Desde luego, pues en algún momento se dejará de necesitar capital en la banca, porque ya habremos inyectado tanto que no necesitará Se más. habrá acabado el capital. Pero claro que no sé, a que- principios de 2013 quizás sea un tanto precipitado, aunque es verdad que es el papel de Rajoy decirlo, tampoco va a decir que la banca está fatal y que etcétera, porque tampoco está tan mal desde luego como hace un año, pero si juzgamos en abstracto y desligado de quien lo ha dicho la frase, pues se puede dudar de alguno de sus Sí, pero, Sobre todo es que el pero gobierno. yo no soy presidente de gobierno, por lo tanto, yo mi índice para saber
o para decir que la banca está sana o no está sana, está bien o no está bien, es si ejerce su función. Y su función es favorecer, aportar el crédito, que es su trabajo. Y mientras eso no se produzca, para mí el sistema financiero sigue colapsado. Y en este momento sigue sin haber crédito. No, eso es una realidad. En términos generales sigue sin haber crédito. Eso es una realidad, ¿no? Y yo creo además que la iniciativa que ha tenido el gobierno de ponerle un tope a los intereses del dinero que cada uno pueda introducir en los bancos, eso va a afectar al pasivo de los bancos, porque yo creo que les va a retraer un poco la captación de pasivos. Pero no le quepa duda. Claro, es decir, si también te limitan eso, pues al final dices, bueno, entre tenerlo en el banco y tenerlo en casa debajo de la almohada, pues más o menos. Que además se da la circunstancia de que si lo tengo en casa debajo de la almohada no me van a cobrar. Claro. No voy a pagar impuestos. Encima no tengo que pagar. Pues ¿para qué queremos más? Es que sí hay algunas medidas que a mí me crean inquietud, porque es que pienso en la capacidad técnica de la persona a la que se le han ocurrido. Ya no entro en determinadas sanciones que son imprescriptibles, cosa que hasta ahora solamente sucedía con los delitos, con los crímenes contra la humanidad y el delito de genocidio, y aparte de eso, algunas sanciones fiscales en España. Es algo verdaderamente impresionante. La imprescriptibilidad de las sanciones administrativas relacionadas con el fisco en España. O sea, es tema de tesis doctoral. O sea, algo impresionante. Las cámaras de gas de Auschwitz comparado con el hecho de no pagar a la hacienda pública. Es verdaderamente insólito. Hay unas mentes jurídicas verdaderamente. Kelsen y Savigny deben de estar bailando la conga en sus respectivos sepulcros viendo algunas de las cosas que está haciendo este gobierno. Bueno, yo lo decía Laffer, ¿no? Que en fin, no sé si era muy listo o no, pero demostró lo de la curva en una curva que, caramba, cuando ya presionas tanto, ahogas tanto a la gente, que dice, mira, pues ya no es justicia contributiva, como dicen los expertos en fiscalidad, ya es que no está bien, caramba. En fin, ¿algo más de la prensa de mañana? Bueno, pues quedémonos con el titular optimista del día. Libre mercado, el gobierno. España puede ser una de las sorpresas positivas de 2013. Amén. Puede ser. ¿Piensan ganar otra vez el Mundial de Fútbol o algo así? O no sé, o la Copa de lo que sea. Yo estoy en lo del fútbol totalmente desconectado, y me imagino que a lo mejor va por ahí, porque por otra cosa no se me acierta. Bueno, crucemos los dedos, que por confiar. Y además es muy desolador, caramba, porque cuando uno sale fuera ve que la gente que se ha formado en España, que está trabajando los directivos, los trabajadores que están fuera, tienen mucho reconocimiento. Las empresas que están haciendo esfuerzos para salir fuera, para ampliar mercados, lo hacen francamente bien. Es decir, ¿por qué aquí no se hace un entorno mucho más favorable para que la gente no tenga que salir fuera, ¿no? Porque, claro, yo creo que el problema es que está tan ligado a los beneficios de la casta política, todo esto, que el gobierno no se atreve. Derribar esas barreras supone derribar... Yo personalmente sostengo tan siniestra tesis también. En fin. Derribar sus privilegios, y eso es incómodo. Doña María, don Francisco, don Juan Ramón, muchas gracias. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y nos vamos a tomar un respiro de cultura. Es la noche de César. Comienza